Vamos a comenzar con la segunda clase del curso virtual Herramientas de Gestión Administrativa para Emprendimientos. En esta clase vamos a adentrarnos en lo que es el proceso de planificación. Los temas que vamos a ver son tres. El primero, planificación estratégica y tradicional. El segundo, proceso de la planificación. Y por último, vamos a ver dos herramientas. Serían las técnicas FODA y Canvas. Para comenzar a introducirnos en el tema de la planificación, es necesario aclarar antes que existen dos paradigmas de planificación, el paradigma tradicional y el paradigma estratégico. El paradigma tradicional es el primero que surge a principios del siglo XX y perdura hasta más o menos los años 60. Y el paradigma estratégico surge entre los años 60 y 70 y aún tiene vigencia. ¿Cómo podemos ir diferenciando estos dos paradigmas? Lo primero que podemos hacer es definir el concepto principal, que es la planificación. Habíamos dicho en la clase anterior que la gestión administrativa nos permite responder una serie de interrogantes, y en este caso a la planificación le correspondía el interrogante ¿qué es lo que vamos a hacer? Básicamente la respuesta sobre ese interrogante la íbamos a obtener aplicando el proceso de la planificación en nuestro emprendimiento. Vamos a diferenciar este concepto principal desde estas dos visiones. Para la planificación tradicional, la planificación es la capacidad de predecir el futuro, y para la planificación estratégica, la planificación es la capacidad de prever escenarios futuros. Bien, esta diferencia es sustancial, ya que en la primera de las tradiciones lo que se buscaba era poder establecer con exactitud cuál iba a ser el escenario futuro. En cambio, la planificación estratégica considera que eso no es posible y por eso se maneja en márgenes de lo satisfactorio. Se prevé el futuro, se prevé una serie de variables que van a tener determinados parámetros, pero no así se considera que se va a predecir el futuro de modo exacto. Para poder diferenciar aún más las dos tradiciones de planificación, tomé del texto que ustedes tienen que leer una serie de interrogantes que nos permiten establecer esa diferencia con mayor detalle. Comencemos con esto. ¿Quién o quiénes planifican? En el caso de la planificación tradicional, planifica un sujeto. En el caso de la planificación estratégica, planifican muchos sujetos. ¿Cuál es la visión de la realidad? En el caso de la planificación tradicional, la visión de la realidad es unilateral y fragmentaria, y principalmente apoya su interpretación desde los conocimientos desarrollados por la ciencia económica. En cambio, la planificación estratégica tiene una visión de la realidad multilateral, más compleja, y no se apoya solamente en los conocimientos de la economía, sino que considera múltiples campos del conocimiento y los saberes. Simplicidad o complejidad. En la planificación tradicional estamos situados en lo que sería la visión de simplicidad de la realidad. En cambio, en la planificación estratégica nos situamos en la complejidad, ya que considera muchos elementos aleatorios, considera el azar y principalmente lo que considera es la iniciativa de los actores involucrados en el proceso de planificación. ¿Cuál es su visión de futuro? En el caso de la planificación tradicional hablamos de certidumbre de futuro, o sea, se tiene la certeza de cuál y cómo va a ser ese escenario futuro, y en cambio en la planificación estratégica hay incertidumbre de futuro. Procedimientos técnicos o procedimientos técnicos políticos. La planificación tradicional se apoya y se sustenta básicamente en procedimientos técnicos. Ya dijimos que principalmente en función de conocimientos de economía, mediante técnicas especializadas aplicadas por especialistas. En cambio, la planificación estratégica considera también el aspecto técnico, pero también el aspecto político. No se basa solamente en una disciplina del conocimiento, y además considera que todos los actores que están involucrados en el proceso de planificación tienen su capacidad de influencia. Y por último, el interrogante que nos permite diferenciar también estos dos paradigmas de la planificación es ¿cuál es la relación del sujeto con el objeto planificado?
En la planificación tradicional, el sujeto está por fuera del objeto planificado. Y en la planificación estratégica, el sujeto es parte del objeto planificado. Habiendo dicho los principales conceptos de lo que es la planificación, obviamente pueden entender ustedes que la planificación estratégica ha sido superadora de la planificación tradicional. La planificación tradicional está perimida, básicamente ya no tiene sentido su utilización, ya que se trata de una concepción simplista de la realidad y esto en muchos casos puede quedar simplemente en un plan en papel. Bueno, ¿qué nos queda saber? Nos queda pasar al segundo tema que habíamos anticipado y tiene que ver con el proceso de la planificación. Acá nos vamos a apoyar en los conceptos desarrollados por el autor Carlos Matus y quiero hacer acá un paréntesis que no hice con anterioridad y es decirles que en esta clase el texto que tienen para leer es bastante extenso y por eso la recomendación es que si bien lo lean todo, es que se sitúen principalmente o le presten atención principalmente a lo que es la diferenciación de los paradigmas de planificación, el tradicional y el estratégico, y con respecto a cómo es el proceso de la planificación. En este caso ya les dije que tomamos la propuesta del autor Carlos Matus. Él propone que la planificación se desarrolla en fases y momentos. Vamos a ver cada uno de esos momentos y fases para poder tener una comprensión del proceso de planificación. En primer lugar, la primera fase que se considera en el proceso de planificación es la apreciación de la situación. En esta fase lo que se hace es reunir y valorar la información respecto de una situación actual que acontece en el emprendimiento. En segundo lugar, la fase diseño normativo y prospectivo. Acá lo que se trata de determinar es la situación que se prevé alcanzar, la situación que queremos alcanzar, a dónde queremos llegar con el emprendimiento en ese tiempo futuro. En tercer lugar, tenemos la fase de análisis y formulación estratégica. Acá básicamente lo que se hace es determinar la posibilidad de realización, determinar la factibilidad de aquello que deseamos realizar en el marco del emprendimiento y definir cómo vamos a llegar a ello, estableciendo operaciones y acciones a realizar. Y por último, la cuarta fase del proceso de planificación es la fase acción táctica y operacional. En esta fase, básicamente se da la puesta en marcha de las operaciones y las acciones establecidas en la fase anterior. De esta manera se cierra el ciclo del proceso de la planificación. Nos queda pasar al tercero de los temas de la clase, que son concretamente las herramientas para planificar. Bien, habíamos dicho que vamos a presentar dos herramientas, el FODA y el Canvas. Pasemos a la primera, que es el FODA. Las iniciales del FODA significan fortalezas, oportunidades y debilidades. El FODA es una técnica que surge entre los años 60 y 70 y aún se utiliza. Es aplicable principalmente para trabajar sobre objetivos ya fijados, o sea, se pueden haber planteado objetivos en el emprendimiento y en un momento determinado, en un corte que realizamos en ese proceso de tiempo de desempeño del emprendimiento, podemos aplicar este análisis. Lo primero que podemos decir es que nos permite analizar el contexto interno y externo de nuestro emprendimiento. Respecto de el contexto interno, acá vamos a tener lo que serían las fortalezas y las debilidades de nuestro emprendimiento. Además, nos permite analizar lo que sería el contexto externo y acá vamos a tener en lo que es la matriz FODA las oportunidades y amenazas. ¿Cómo trabaja esta técnica? Básicamente, al analizar el contexto interno, lo que se hace es identificar las fortalezas y principalmente lo que se quiere buscar es fortalecerlas.
también se identifican las debilidades y lo que se hace es poder mejorarlas mediante decisiones que se vayan tomando. Con respecto al contexto externo, lo que se hace en relación a las oportunidades básicamente es aprovecharlas, es sacar provecho de lo que nos provee el contexto en términos oportunos que pueden ser beneficiosos para nuestro emprendimiento. Y en función de las amenazas, lo que se hace básicamente es prever planes de acción para posibles amenazas. Básicamente, algunas amenazas se constituyen como variables que el equipo emprendedor no puede controlar, pero sí lo que puede hacer es prever una suerte de plan de acción para su abordaje. ¿Qué más podemos decir de la matriz FODA? Que además de realizar este análisis del contexto interno y externo, lo importante es que nos permite desarrollar una serie de propuestas para implementar en nuestro emprendimiento. La otra técnica de planificación que presentamos en esta clase es el Canvas, que básicamente significa lienzo en inglés. Esta técnica es un poco más reciente, surge en los años 2000 y es muy utilizada en los planes de negocio. Básicamente lo que analiza es un modelo de negocios, en este caso de emprendimientos, si es aplicable, que consiste en cómo una empresa crea, proporciona y capta valor. Eso vendría a ser el modelo de negocios. Básicamente esta técnica es una técnica que debería ser sencilla en su aplicación. Consiste en analizar un modelo de negocios en función de analizar 9 aspectos. Básicamente el Canvas se lo puede realizar en una hoja en donde dividimos 9 áreas y en esas áreas o bloques analizamos diferentes aspectos de modo sintético para definir cuál es el modelo de negocios de nuestro emprendimiento. En primer lugar, como pueden ver ustedes en la diapositiva, lo que tenemos es la propuesta de valor. Básicamente acá lo importante es que se pueda definir a qué necesidad atiende el emprendimiento en cuestión. Por otro lado, lo que tenemos es el segmento de mercado o segmento de clientes, y acá básicamente es la cuestión de que tenemos que conocer a qué mercado está dirigido ese emprendimiento en términos de cuál es la edad de nuestros clientes, dónde están situados geográficamente, es decir, a quién va dirigido. Otra cuestión importante para analizar el emprendimiento aplicando el modelo Canvas es definir cuáles son los canales de nuestro emprendimiento. Básicamente acá se define cómo llegamos a nuestros clientes con nuestros bienes o servicios, según lo que realice ese emprendimiento. Relación con los clientes. Acá básicamente hay que definir cuáles serían las tácticas para poder relacionarse con los clientes que se pretenden para ese emprendimiento. Fuentes de ingreso. Acá básicamente quien completa el modelo Canvas lo que tiene que hacer es definir cuál sería el sistema de ingresos, cuál sería el sistema de pago, por ejemplo, que admitiría ese emprendimiento. Puede ser efectivo, mediante tarjetas, mediante Mercado Pago. Bien, eso lo tienen que definir para ir dando forma al modelo de negocios propio de ese emprendimiento. Por otro lado tenemos los recursos clave, que son elementos requeridos para realizar nuestra actividad. Pueden ser elementos físicos, puede ser el factor humano o factores materiales. Actividades clave. Acá tienen que definir cuál sería la actividad más importante para que funcione el emprendimiento. Básicamente acá lo que hacemos es definir qué es lo que hacemos. Otro elemento a completar para el modelo de negocios es definir cuáles son los socios clave. Ahí podemos, por ejemplo, situarnos en quiénes serían nuestros proveedores. ¿Por qué los elegimos, por ejemplo? ¿Por calidad de mercadería u otro motivo? Y por último tenemos la estructura de costos, en donde tenemos que definir
cuál es la estructuración de los costos en nuestro emprendimiento según